Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. 5:03 de la mañana. Damos gracias al Señor por darnos un día más de vida. Gracias por, eh, levantarse en esta mañana de madrugada y escuchar una porción de la Escritura. Así que, y gracias al Señor porque podemos hacerlo, ¿no? Entonces, qué bueno que ahí donde estás, toma tu Biblia y vamos a leer el Proverbio capítulo 16, el Proverbio capítulo 16, y vamos a tener un tiempo también de oración. Padre, en esta mañana te doy gracias por darnos la oportunidad, Señor, de levantarnos una mañana más, Señor, de regalarnos un día más. Es un gozo, Señor, poder despertar, poder mirar a mi alrededor y ver a mi familia que están con salud. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que está allí del otro lado. Gracias, Dios de los cielos, por darnos el privilegio de vivir, de despertar, Señor. Te rendimos nuestro corazón, te entregamos todo nuestro ser y te damos gloria, honra y honor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, dice el libro de Proverbios capítulo 16, verso 9, dice: el corazón del hombre se propone en un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Yo quiero volverlo a leer. Dice: el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Bueno, y básicamente lo que este texto quiere decir es que el hombre propone, Dios dispone. Y bueno, ese es el tema que traigo para esta mañana. El hombre propone, Dios dispone. Por años, por años, uno escucha un conocido refrán que es muy similar. Se lo escucha uno a las abuelas, ¿cierto? Quizá a los padres y bueno, muchas personas y quizá de generación. Escuchamos ese refrán que dice: el hombre propone y la mujer dispone. Yo no sé si ustedes han escuchado ese refrán, pero es un refrán usado para el tema de relaciones amorosas o sexuales en una pareja. Entonces el hombre hace una propuesta a la novia de lo que nosotros llamamos una propuesta indecente, y está en ella si determina lo que el hombre dice. En otras palabras, este refrán señala el sometimiento del hombre a la mujer. Pero la realidad es que estudiando un poco acerca de este refrán, encontré que este refrán es un derivado del hombre propone y Dios dispone. Del hombre propone y Dios dispone. Es decir, que señala el sometimiento del hombre, no a la mujer, sino del hombre a Dios. Y quiero iniciar este mensaje con una ilustración que en cierta ocasión yo escuché, pero que se asemeja con, con una también historia de mi hijo.
que tiene 7 años. Y es que hay ocasiones donde él quiere ponerse a pintar. Entonces él prepara sus materiales, las témperas, los pinceles, la cartulina. Pero en el momento donde él va a iniciar con su ejercicio de pintura, me doy cuenta que lo va a hacer encima de la cama, sin ningún cuidado, con el vestuario inadecuado. Entonces ahí cuando yo entro y le digo, Juan Andrés, tú puedes pintar, pero debes cambiarte de ropa. Y no vas a pintar sobre la cama, sino debes pintar sobre el escritorio y vamos a colocarle un periódico para no empuercar todo. Eh, Ojo, Juan Andrés, no vas a untar las paredes de témpera. Y al bañarte las manos, eh, no vayas a dejar todo manchado con pintura. Y si no es así, pues simplemente pues no puedes pintar. Así que él tiene todo planeado, pensó lo que deseaba, ¿cierto? Preparó todo a su manera, pero yo como padre tuve que dirigirle sus pasos. Yo tuve que indicarle el camino correcto. Y básicamente eso es lo que nos está diciendo este texto. El corazón del hombre se propone un camino, pone metas, ¿cierto? Pero Jehová endereza sus pasos. Así que nosotros los hombres, hermanos, hacemos planes, pero todos los medios, motivos, conductas y éxitos dependen únicamente de la voluntad y providencia divina. Hermanos, esto es lo que nosotros llamamos la soberanía de Dios. Y hablar de soberanía de Dios es ofensivo para muchos porque humanamente cuesta entender muchas cosas. El humanista piensa que todo lo que ocurre es determinado por el hombre. Ahora, otros piensan que algunas cosas son determinadas por Satanás. Y yo quiero decirles que no es así. Recuerden que Satanás no puede mover un dedo sin el permiso de Dios. Hermanos, nosotros podemos quizá caer en ese error de pensar que lo que piensa el humanista, ¿no? Que todo lo que ocurre es determinado por las obras del hombre, por lo que el hombre quiere. Como en el caso del refrán de que el hombre propone y la mujer dispone, ¿cierto? O el hombre dispone. Y esto nos puede suceder a nosotros cuando quizá estamos pasando por una crisis y creemos que esas cosas que suceden es por obra de Satanás. Decimos es que Satanás se metió, ¿cierto? Y hay personas que aún siendo cristianos están en Cristo y dicen, no, es que Satanás se metió y empiezan a
a echar fuera a Satanás, a quebrantarlo, a reprenderlo y a hacer un sinnúmero de cosas, porque creen que Satanás intervino sin permiso de Dios, como mostrando que Satanás está por encima de Dios, o que Satanás está a la par con Dios, y que Satanás puede hacer lo que quiere cuando quiere y si lo quiere hacer. Y yo quiero decirte que no es así. No es así, o por lo menos eso no nos dice la Escritura. Quien determina que las cosas sucedan es Dios, no el diablo. Ahora, el humanista quiere verse a sí mismo como el punto sobre el cual gira la realidad y quien determina, al fin de cuentas, lo que debe ocurrir. Y yo te quiero preguntar, ¿qué sucedería o qué sucede si a nosotros como cristianos nos llega un cáncer, por ejemplo? ¿Qué sucede si nosotros o si nos llega una pobreza, hablemoslo de esta manera, una pobreza extrema? ¿Qué sucedería? ¿Cierto? Así que no entender la soberanía de Dios nos lleva a culpar siempre a otros. Entender que Dios es soberano es entender que Dios tiene todo el control de lo que sucede eh, en todo y a sus hijos, ¿no? Por eso cuando un cristiano verdadero eh, que entiende la soberanía de Dios pasa por crisis, lo entiende porque lo ve desde un punto de vista diferente a como lo ve quizá un impío. Hermanos, muchas veces un carismático no lo entiende. No lo entiende. ¿Sabías tú que hay cristianos que dicen creer en la soberanía de Dios, pero la realidad es que no, porque piensan que todo lo que sucede es por obra de Satanás? Y no es así. Que esa dificultad, esa lucha, ese problema que está viviendo es por obra de Satanás y no es así. Pero decimos que creemos que Dios es soberano. Entonces podemos estar cayendo nosotros aún como cristianos en este error. Y nadie puede definir el futuro, mi querido hermano. Nadie. Y nosotros siempre pensamos, voy a hacer esto o aquello. Me voy de viaje tal día, pero la realidad es que a veces Dios cambia todas las circunstancias y no lo podemos hacer. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, 13 al 15. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Y sigue diciendo Santiago, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros vivimos la pandemia, no sé si tú recuerdas, muchas personas tenían planes para ese año. Muchos que quizá querían un viaje o tenían ya planeado un viaje. De pronto hasta ya lo tenían pago. Pero Dios cambió todo porque nos encerró a todos. Tuvimos que pasar una cuarentena.
Y quizá ese ahorro que era para el viaje resultó ser ese salvavidas para comer esos días de cuarentena. Y yo recuerdo que un hombre en una ocasión dijo, estoy ahorrando porque a mitad de año voy a ir a visitar a mi hija que está en Estados Unidos. Así que preparó todo, ahorró para los pasajes. Bueno, lo habló a muchas personas. Pero su meta se le vino al piso cuando le negaron la visa. Y finalmente con ese ahorro resultó remodelando la casa. Así que él puso un plan, pero Dios le cambió ese plan. Nosotros, hermanos, planeamos algo, pero Dios dirige nuestros pasos. Y finalmente se hace siempre lo que Dios quiere. No se puede hacer lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. La responsabilidad humana está siempre sometida a la absoluta soberanía de Dios. Y mira lo que dice ahí en el mismo Proverbio capítulo 16, pero el verso 1 que tiene mucha relación con este verso 9. Dice, del hombre es hacer planes en el corazón. De Jehová es poner la respuesta de la ley. Así que hermanos, nosotros podemos planificar un camino hasta el último detalle. Pero cuando hablamos de ejecutarlo, de realizarlo, pues no se hará a menos que coincida con el plan de Dios. Y esta es la razón, hermanos, por la cual cuando nosotros oramos, debemos aprender que a Dios no se le exige ni se le declara lo que nosotros queremos. Esa es la razón por la cual yo no creo en que uno debe declarar. Yo declaro que se hace esto, yo declaro que se hace esto otro, porque yo no soy nadie para decirle a Dios que se tiene que hacer como yo lo digo. Tiene que hacerse, es como Dios quiere hacerlo. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que tener mucho cuidado. A veces decimos profetizo, declaro, ¿cierto? Y esa es una errada manera de orar. Nosotros no encontramos ninguno de los apóstoles diciendo yo declaro. Así que hermanos, tenemos que tener cuidado al orar. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar y bueno, le enseñó a sus discípulos a orar en el libro de Mateo capítulo 6, le hicieron esa pregunta y dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿De qué manera tenemos que orar? Y el Señor, ¿qué les dijo? Les dio la conocida oración que tú la conoces, que es el Padre Nuestro. Y dentro de esa oración en el verso 10, tú recordarás que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús en esa porción de la escritura, que vuelvo y repito, que es muy conocida por muchos, porque está enseñando a sus discípulos a orar. Ahí Jesús no dice que cuando oren digan, hágase mi voluntad, ¿sí? Ni de acuerdo a mis caprichos. Dice claramente, dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Si se dan cuenta que a veces, hermanos, nosotros oramos, pero oramos mal, todo para nuestros deleites. Como también lo dice la escritura. Y dice, no recibís porque pedís mal. Claro, nosotros pedimos solamente para mirar cómo yo tengo un beneficio.
cómo me deleito. Ese es el grave problema de nosotros los seres humanos. Así que Jesús dijo, hágase tu voluntad. Eso significa que la oración es para ajustarnos a la voluntad de Dios. La oración no hace que Dios cambie de opinión nunca, mi querido. No. Él hace su voluntad ya establecida. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué en una ocasión Ezequías, Dios le dijo que tendría una enfermedad de muerte? Y el Señor le dijo, arregla tu casa porque morirás. Y este hombre se pone de rodillas, ora al Señor, y luego el Señor pone al profeta que le diga, te voy a dar 15 años de vida. Y aquí pareciera como que la oración de este hombre cambió la voluntad de Dios, pero la realidad es que no es así, porque de este hombre nacería el Mesías, de esta generación. Es decir, que Dios usó esta oración más bien para que él arreglara algunas cosas que tenía en su vida. Pero no es que haya cambiado o que le haya torcido el brazo a Dios. Hermanos, nosotros no le podemos torcer el brazo a Dios para que se haga lo que yo quiero, conforme a mis caprichos. Y si Dios quiere que, que alguien muera, va a morir. Así nosotros hagamos mucha intercesión. Así muchos oremos. Así el país entero ore. Si en la voluntad de Dios está que fulanito se muera, se va a morir. Porque siempre se hace lo que Dios quiere. Mi oración siempre se debe ajustar a la voluntad de Dios. Bueno, eso es lo que la Escritura nos muestra. Porque finalmente se hace lo que Dios quiere, cuando quiere y como Él quiere. Así que la oración no hace que Dios cambie de opinión. Él hace su voluntad ya establecida. Y por eso este texto del verso 1 también del Proverbio 16, que ya lo leí, que les decía que va muy ligado con nuestro texto base, que es el verso 9. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esto significa, hermanos, que yo planeo, yo pongo metas, yo pienso esto o aquello, yo analizo aquí o allí, tomo decisiones y hago mi propia agenda. Y cuando ya tengo mi última palabra, o voy a ejecutar lo que quiero, lo que sale es finalmente lo que Dios quiere que yo diga. Eso es lo que finalmente se hace realidad. Eso es como cuando alguien quiere ir de viaje a algún lado y resulta en otro, porque se encontró con X o Y persona y le dijo, mira, más bien ven aquí, me encontré una finca y no vas a pagar nada. Y entonces tú dijiste, ay, yo me voy de viaje, me voy para allí, y iba a pagar, entonces mejor resulté en otro lado. ¿Y cómo resultaste? Bueno, Dios fue quien dirigió tus pasos, aunque tú habías planeado. Es más o menos así. Ahora, si Dios quiere, se puede hacer realidad la agenda preparada. Sí, ¿por qué no? Pero si Dios quiere, no se hace realidad nuestra agenda preparada. Guste
gústenos o no nos guste. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, que nosotros proponemos, pero Dios dispone. Y tenemos que aprender a que nosotros hacemos es la voluntad de nuestro Dios. Él hace lo que quiere. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús ya iba a ir a la cruz? El mismo Hijo de Dios diciendo: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esa debe ser nuestra oración? Que se haga la voluntad del Señor. Ahora, alguien podría decir: bueno, pero yo he hecho lo que se me da la gana. Yo he querido hacerlo y punto, y se ha hecho como yo quiero. Bueno, no se te olvide que a veces Dios concede nuestros caprichos, pero vienen consecuencias, vienen ciertas consecuencias. Y días atrás leímos una porción de la escritura en el Salmo 106, y quiero recordarlo. Ahí en el Salmo 106 vemos un poco la rebelión, la rebeldía del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto. Y dice la escritura ahí en el Salmo 106:14, o bueno, leámoslo desde el 13. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y en el verso 15 dice: Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. A veces Dios, uno dice: yo quiero esto, como cuando el niño pide el helado o el dulce, pero el niño no puede comer dulce porque sufre de alguna enfermedad. Y entonces el niño dice: yo quiero dulce, yo quiero dulce, yo quiero dulce. Y entonces el papá dice que no, tú no puedes comer porque te va a sentar mal. Y sigue insistiendo: yo quiero dulce, yo quiero dulce, yo quiero dulce. Y sigue insistiendo. Hasta que el padre dice: bueno, yo ya te dije que tú quieres, pero si te enfermas, bajo tu responsabilidad. Y le da el dulce y se lo comió. Lo disfrutó, lo deleitó, ¿cierto? Pero más adelante le vinieron las consecuencias. Quizá le empezó un dolor de estómago bien fuerte. Y ahí el padre le dice: yo te dije que no podías comer, pero tú lo querías, pues yo te lo di. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Tentaron a Dios, se entregaron a un deseo desordenado, dice allí, y Él les dio lo que pidieron. Así como cuando el pueblo de Israel pidió rey, no había rey, no era necesario un rey porque Dios mismo dirigía sus pasos, Dios mismo era el rey. Pero el pueblo de Israel empezó a mirar a los alrededores y encontraron que las naciones vecinas tenían un rey. Entonces dijeron: nosotros queremos, así como las otras naciones, queremos tener un rey. ¿Y qué sucedió? Dios les dijo: bueno, ¿quieren rey? Bueno, escojan rey. Y fue cuando escogieron a Saúl, que además fue un rey que no obedeció
a Dios. Así que hermanos, a veces Dios nos da lo que queremos, pero no siempre. Y, y si es un capricho, de pronto el Señor no lo dé. Pero vienen las consecuencias. Y lo que sucedió aquí, dice, Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Entonces, den cuenta, hermanos, que a veces Dios también nos da ciertas cosas, pero con estas cosas vienen consecuencias. Y nos las da porque las queremos, porque las pedimos, porque nosotros mismos, hermano, a veces no entendemos y queremos hacer lo que se nos da, perdónenme la palabra, lo que se nos da la gana. Y Dios, como aquel niño del dulce, nos da, pero nosotros después vemos las consecuencias. Así que hermanos, el hombre propone, pero Dios dispone. El hombre propone, pero el Señor endereza nuestro camino. Él nos dice por dónde debe ser. Por eso es tan importante, hermanos, orar para que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad. Por eso me gusta mucho el Salmo 143, verso 10, que dice, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Dice, porque tú eres mi Dios y que tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Eso significa que debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Y debemos aprender a orar para que se haga lo que Dios quiere. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, pues, mis queridos hermanos, es una bendición. ¿Saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Tú y yo nos equivocamos, Dios no. Dios no, porque es Dios. Y nuestra línea del tiempo está trazada por el mismo Dios, y Dios sabe cómo van a ser las cosas. Así que Dios no se equivoca. Oremos siempre y clamémosle a Dios y dejémonos guiar por el Señor, porque Él no se equivoca. Hermanos, eso es algo tan sencillo como cuando tú vas de viaje a alguna ciudad que no conoces y hay un guía turístico. Entonces hay dos opciones. Tú pagas un guía turístico o tú te vas a la deriva. Y quizá te decides por no pagar, dices yo me voy a la deriva, yo puedo. Y te vas a la deriva y resulta que en medio del camino resultaste en una cuadra o en un lugar peligroso y te roban, te asaltan. Y después dices, debí haber pagado mejor, aquel guía turístico me hubiera guiado, me hubiera indicado el camino y no me hubiera resultado metiendo en aquel lugar donde me asaltaron, porque es un sitio bastante peligroso. Entonces, así nos sucede en la vida. No nos dejamos guiar por Dios. No nos dejamos guiar por la escritura, por la palabra del Señor. No. Hacemos lo que queremos. Están las leyes aquí escritas, está el manual de vida. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo contrario. El Señor nos dice, ve por allí. Y nosotros decimos, así es, y nos vamos por allá. Entonces, somos muy dados a la desobediencia, mis queridos hermanos. Y después vienen las consecuencias, y lo más interesante es que empezamos a renegar y a decir, es que Dios, ¿por qué Dios permitiste esto?
pero es que somos desobedientes, son las consecuencias. Amados hermanos, gracias por estar ahí esta mañana y aprendamos, pidámosle a Dios que nos enseñe a hacer su santa y perfecta voluntad. Mil gracias por estar allí. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y quiero terminar con una corta oración. Padre bueno, te doy gracias una vez más por tu amor, una vez más por tu bondad y por tu misericordia. Señor, como dice la Escritura, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Señor, guíanos por ese camino de la verdad. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino más bien, Señor, que hagamos tu santa y perfecta voluntad en todas las cosas, Señor, aún en los más mínimos detalles. Planeamos, ponemos metas, pero finalmente que se haga lo que tú quieres, Señor. Porque yo me equivoco, tú no. Gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que mi Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo y que hoy sea un día de gozo. Este es el día que el Señor creó para ti, dice la Escritura. Así que muchas bendiciones, un abrazo para todos.